José Enrico Valenzuela, sobre esta lamentable situación que está viviendo Afganistán y lo preocupante que es la misma a nivel global. Así que ya lo tenemos conectado aquí. Saludos, licenciado, qué alegría nuevamente. Saludos, padre, buenas noches a todo el público que nos ve y nos sintoniza. Bendición. Dios te bendiga. Oye, vemos que amén, después de 20 años de una presencia del ejército de Estados Unidos, el talibán en cuestión de días tomó las capitales y llegó a Kabul finalmente, haciendo que incluso el presidente de Afganistán saliera del país, él alegando que no quería evitar un derramamiento de sangre. Vamos a poner un poco en perspectiva de lo que significa esta situación que está viviendo Afganistán. Pues sí, en efecto, padre, hay que ir un poco de historia en lo que respecta a esta situación de Afganistán. Lamentablemente, como todos sabemos, esto ha sido resultado de lo que fue la Guerra Fría durante la época de los 70 y los 80. Se planificó orquestadamente por parte del Congreso de Estados Unidos y distintas agencias de inteligencia el poder infiltrarse en Afganistán para poder derrotar en aquel entonces lo que era la Unión Soviética. Y el talibán, que ha sido básicamente quien ha estado gobernando por los últimos 50 años allá en Afganistán, tuvo los recursos, el entrenamiento y el armamento militar por parte de estas agencias de seguridad estadounidenses y lograron derribar bastantes aviones que invadían en aquel entonces por parte de la Unión Soviética a Afganistán. Y eventualmente el talibán resultó ser triunfante en ese conflicto que estaba tocando en aquel entonces en esa región tan beligerante. Así que eventualmente durante el proceso de los años 90 y principios de los 2000, este régimen le dio albergue a múltiples organizaciones terroristas criminales, entre ellas la más importante y la más reconocida ha sido Al-Qaeda, porque sabemos que en septiembre 11 se responsabilizaron por los ataques terroristas de aquellas dos torres gemelas, donde hubo alrededor de casi 10.000 damnificados y múltiples fallecidos en esa situación en Nueva York. Y lo que hubo fue una respuesta por parte del gobierno estadounidense inmediata, en aquel entonces el presidente George W. Bush, de invadir Afganistán y localizar al líder Al-Qaeda de manera que se destruyera todo lo que correspondía a esa organización terrorista y poder apresar y asesinar eventualmente a Osama Bin Laden, que fue lo que ocurrió durante la administración del presidente Obama. Eventualmente, cuando entra el presidente Trump, se negocia una salida ordenada y pacífica de los militares estadounidenses y de los funcionarios diplomáticos que estaban o que todavía están saliendo de allí. Esto fue ejecutado por parte del presidente Biden y hemos visto todas las imágenes crudas de lo que ha estado ocurriendo allí, porque ha sido un resultado de una imposición por parte de Estados Unidos, lo cual no ha podido tener un resultado, y cuando digo imposición me refiero a la cultura occidental, y no ha podido tener resultado porque el talibán ha tratado o ha logrado, debo decir, consolidarse en el poder en todas las regiones y poder tomar una capital en menos de un día. Una de las cosas que se está hablando, de hecho estamos viendo imágenes de mucha gente queriendo salir del país. Llegamos a ver unas imágenes demasiado impresionantes tratando de agarrarse de un avión. Algunas personas cayeron al vacío luego que el avión despegó. Se ha querido de alguna manera comparar lo que pasó en Saigón con lo que pasó en Kabul, pero son eventos distintos. Bueno, ciertamente son elementos y situaciones distintas, pero sabemos que todas las invasiones que han resultado por parte de los Estados Unidos durante los últimos 50 años no han tenido resultados positivos. Vimos cómo ocurrió en Vietnam, en aquel entonces, en esa época de los 60 y 70, cómo el resultado fue tan nefasto de tantos soldados estadounidenses muertos, algunos de ellos con problemas serios de salud mental que todavía están en la sociedad tanto puertorriqueña como en Estados Unidos. De igual manera, estamos viendo cómo soldados soldados estadounidenses y puertorriqueños y de otras nacionalidades que pertenecen a este ejército están regresando a sus estados de origen con laceraciones, les faltan extremidades, porque este es el resultado de la guerra contra el terrorismo. Esta guerra no es tan fácil como poder invadir
a un ejército que está de igual a igual, porque aquí no se sabe quién es el enemigo, y fue precisamente lo que también ocurrió en Vietnam, donde Estados Unidos tuvo que retirar sus tropas por, en aquel entonces, dirección del presidente Nixon. Ahora, de hecho, no solamente Estados Unidos, son muchas las embajadas que están siendo evacuadas en Afganistán. Se ha enviado incluso personal del ejército de Estados Unidos para seguir evacuando a personal diplomático y a ciudadanos americanos del país. Así es. Y como también señaló el presidente Biden en su alocución ayer, la realidad es que el ejército afgano y el gobierno saliente de Afganistán jamás tuvo las herramientas necesarias por su haber, no porque Estados Unidos les ayudó, sino porque tenían sus propios recursos para poder combatir al talibán. La realidad es que nunca fue así. Siempre dependieron exclusivamente de Estados Unidos, y la realidad es que Estados Unidos no podía seguir peleando solo esta guerra, y por tal razón tomó la decisión de salir, no tan solo por la situación de los soldados estadounidenses, la cuestión humanitaria en cuanto a ellos, sino también por la cuestión económica. Estamos en una crisis económica mundial y Estados Unidos ahora mismo tiene una deuda externa que es altamente indescifrable, por decirlo de alguna manera, y Estados Unidos se dio cuenta que ya no le es rentable esta guerra, y por tal razón tomaron esa decisión de salir de allí. Una de las cosas, de hecho, seguimos viendo las imágenes de personas tratando de brincar el muro del aeropuerto internacional Hamid Karzai, tratando de poder escapar del talibán. ¿Por qué razón, si tienes alguna idea, por qué es que hay gente que quiere salir de allí una vez que el talibán toma el poder? En toda guerra civil, cuando usted toma bandos y el que estuvo en contra suyo prevalece, usted tiene la opción de quedarse, ser torturado o eventualmente aniquilado, unirse, es la otra opción, al régimen que está en el poder, que esa situación yo la veo bien difícil porque bien pocas veces eso ocurre, y la tercera opción es salir. Y en esta situación salen de allí porque muchos de ellos, la realidad es que fueron impuestos, y son familias que lo que le llaman son sionistas, que la definición es que no responden a los locales, sino responden a unos intereses particulares, y en este caso de Estados Unidos de América. Por tal razón están saliendo de manera rápida, y también tengo que señalar, padre, que aquí se responsabiliza al gobierno de Estados Unidos, el presidente Biden, y verdad, por haber sido retirado las tropas de allí. Pero la realidad es que si los organismos internacionales se ponen de acuerdo, como es la Organización de Naciones Unidas, el NATO y otras organizaciones adicionales, para poder ayudar de alguna forma humanitaria, ya sea a través de mecanismos directos o a través de bloqueos e indirectamente tratar de negociar con el gobierno del talibán para que no viole los derechos civiles, eso no se ha hecho. Y venir a responsabilidad de Estados Unidos de América solamente por eso, entiendo que es, al día de hoy, no procede y no debería ser así. Bueno, en cierto modo también se dejó a Estados Unidos básicamente solo con esta lucha en Afganistán y tratando de mantener pues, un poco de paz. Y parte de lo que había estado viendo también que muchos adelantos, particularmente en el poco atisbo democrático que se había logrado en estos pasados 20 años, pues se teme que ahora se revierta a algo mucho más restricto. La parte hablaba de la parte de política, la parte de los que se están de un bando del otro. Ahora mismo también tenemos que estar velando por los cristianos allí. Los cristianos también o se convierten al Islam, o salen del país, o también los aniquilan. O sea que esto también conlleva algo en el aspecto espiritual, particularmente con nuestros hermanos y hermanas cristianos. Tenemos que doblar rodillas grandísimamente para que no sucumban ante esta situación. Así es, padre. Esto es una crisis que no es política necesariamente, es más compleja por la situación religiosa, que no lo mencioné, pero usted muy bien lo trae, porque se agarran o se aferran a la ideología, mal utilizando lo que es el Islam, porque la realidad es que si uno analiza bien lo que plantea el Islam, jamás es lo que está haciendo el talibán, pero esta situación lamentablemente es mucho más complicada de lo que aparenta ser. El presidente de Estados Unidos había comentado que pues, el hecho